Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al webinar del día de hoy. Les recordamos tratar de mantener la cámara y el micrófono en posición de apagado para que, digamos, podamos seguir manejando la misma forma de trabajo de todos estos días. El webinar de hoy es la continuación de un set que hemos trabajado durante el mes de abril referido a la verificación del SIL. Esta vez vamos a estar estudiando la cuantificación de la falla aleatoria como uno de los requisitos para la verificación del SIL y ver qué cosas afectan la cuantificación específica de la probabilidad de falla en demanda, que es donde haremos mayor énfasis. Este webinar llega a ustedes gracias al patrocinio de nuestros aliados en Bolivia, de IES Energía, y en Colombia, CST Consultoría, Concerto y Elite Training. Para los que se incorporan por primera vez, rápidamente le diremos quiénes somos. Somos una consultora, CST es una consultora que se caracteriza por tener un sistema de gestión de seguridad funcional y ofrecer servicios conforme a la normativa, con personal altamente especializado. No solamente nuestro personal está certificado, sino que nuestro sistema de gestión posee procedimientos específicos que han sido certificados por Rhinology. Tenemos 6 unidades de negocio, una que está referida a todos los estudios de PHA o peligros y riesgos, todos los estudios referidos al ciclo de vida de seguridad, igual que Fire and Gas, y también ha derivado esta actividad del día a día de dar o compartir conocimientos. Se ha generado una unidad de capacitación. Tenemos una unidad bastante reciente que es la de Cybersecurity respecto a los sistemas de control, que eventualmente, gracias al avance de la normativa, pues ya es algo regulatorio, y de ahí la necesidad de generar nuevos productos asociados a ese cambio de normativa. Está esa unidad de negocio, y también tenemos una unidad de negocio de estudios especiales que hace actividades referentes a Process Safety Management o a gestión del arma, o algún estudio que realmente sea distinto a una necesidad específica de algún cliente. Nosotros trabajamos bajo el ciclo de vida de seguridad funcional, básicamente porque es una necesidad obligatoria de la normativa. Cada responsable o unidad responsable que contrata producto o servicio debe verificar que a quien contrate, si va a reclamar actividades relacionadas con el ciclo de vida de seguridad, pues debería tener un sistema de gestión que le permita avalar los productos y servicios que está suministrando. Hacemos énfasis en tratar de dar un webinar mensual. Esta vez, debido a las condiciones de poca movilidad, estamos haciendo uno semanal, porque entendemos que todo aquel que tenga una responsabilidad directa en el ciclo de vida en alguna actividad, pues debe ser competente, y la norma así lo exige, y debemos tener procedimientos para generar esas competencias, y estamos aquí justamente generando competencias con todos nuestros amigos que se conectan en cada webinar. Trabajamos esto desde 2006, atendemos desde Estados Unidos hasta Argentina. Todo nuestro personal está certificado, también nuestros procesos. Tenemos una alianza consolidada con Rhinology para los cursos de certificación en seguridad funcional en Venezuela. Desarrollamos nuestras propias herramientas de software y tenemos 2 programas de capacitación que se convirtieron luego en 2 diplomados avalados por la Universidad Metropolitana en Venezuela, que es una de las universidades más reconocidas. Y estamos planteando ya la idea de que en el segundo semestre se abran los diplomados, pero en forma virtual, ya que se está más que demostrado que es una vía alternativa muy eficiente para poder formarse y para, en el caso del punto de vista nuestro, poder generar conocimiento.
Para entrar en materia, siempre hacemos énfasis, como siempre le decimos, en la parte de gestión. Debemos gestionar todo lo que hacemos en seguridad funcional. Para este particular, nos encontramos en la fase de diseño de ingeniería del sistema instrumentado de seguridad, por lo tanto ya se definieron todas las actividades del ciclo de vida en términos de entrada, salida y de lo que se tiene que verificar. Se planificaron cuándo se iban a hacer, quiénes lo iban a hacer, con qué herramientas lo iban a hacer. Para poder entrar a la parte de diseño e ingeniería, pues ya se verificó la fase de especificaciones de los requerimientos de seguridad y probablemente, dependiendo del usuario, se haya hecho una evaluación de la seguridad funcional, un assessment, en la etapa 1, luego de haber indicado cuáles eran los requisitos de una función instrumental de seguridad y del sistema instrumental de seguridad que evaluó. Y entonces vamos a proceder a hacer la parte de diseño, sobre todo la parte de diseño básico. Ya la semana antes pasada cumplimos con la capacidad sistemática, la semana pasada cumplimos con las tolerancias de falla por hardware y ahora vamos a estar trabajando sobre la cuantificación de la falla aleatoria. Decíamos que para poder decir que la función instrumental de seguridad alcanzaba el performance necesario, pues teníamos que pasar por, digamos, 3 condiciones específicas: que cumplamos con la capacidad sistemática del hardware, que el arreglo cumpla para las restricciones de arquitectura, digamos, la arquitectura de la función instrumental de seguridad, y ahora debemos cuantificar la falla aleatoria. La pregunta es ¿por qué cuantificar la falla aleatoria? Pues básicamente la naturaleza falible de los sistemas está reconocido directamente en el CIL, ya que si hablamos en términos de disponibilidad, lo máximo que pudiéramos alcanzar con una función es 99.999 de disponibilidad, pero nunca es perfecto. Y ahí, de esa forma tácita, la norma establece que todo sistema va a fallar y lo reconoce. Y en función de eso toma las previsiones para que, sabiendo que el sistema va a fallar, pues aún así no genere una condición de peligro. Y por eso se debe cuantificar en qué medida va a ser exitoso para dar protección una función instrumental de seguridad. Y para eso entonces debemos conocer, si sabemos que va a fallar, cómo puede fallar. Dentro de este contexto, la función instrumental de seguridad puede fallar en forma peligrosa, que es lo peor que nos puede pasar, que es que tengamos la necesidad de protección y el sistema no esté disponible para ello. Por lo tanto, una falla peligrosa es una falla de un elemento o subsistema o del propio sistema completo que impide o disminuye la probabilidad de que podamos dar una protección cuando se exige, en el caso de demanda, o que provoca que la propia función instrumental de seguridad falle en el modo continuo. Pero también puede fallar en forma segura, y la normativa exige que el diseño sea suficientemente equilibrado, que sea bueno para seguridad, pero que también permita producir a partir de no generar fallas peligrosas. Y la falla peligrosa se denomina también spooling, porque es molesta, porque detiene la operación, aunque la detiene llevando al sistema a un estado seguro, pues entendemos que nadie quiere estar parando el proceso productivo. Además que también conocemos que si vamos a una parada, pues luego el sistema o la planta la vamos a tener que volver a poner en servicio, y esos estados, digamos, no estacionarios, pues siempre son problemáticos y se ponen a un riesgo mayor. La relación numérica de lo que es el nivel de integridad de seguridad de una función está relacionada con unos cálculos que es lo que se pide que se cuantifique, bien sea la probabilidad de falla en demanda o la probabilidad de falla por horas, dependiendo del modo de operación en que la función instrumental de seguridad está trabajando, pero hay una relación directa entre esa probabilidad y el CIL que yo puedo reclamar para una función específica. Y así, eventualmente, podemos relacionar el cálculo probabilístico al nivel de integridad que se está solicitando. Eso se hace, básicamente, nosotros vamos a estar tratando el día de hoy el tema de la probabilidad de falla en demanda para modo
en demanda, por una función en modo demanda, y dejamos abierto que se debe hacer un procedimiento muy similar cuando se está tratando de modo continuo para la probabilidad de falla por hora, pero concentrémonos en el más conocido de todos los parámetros probabilísticos de una función instrumental de seguridad, que es la probabilidad de falla en demanda, que básicamente es la probabilidad promedio de que la función falle ante una necesidad de protección. Y podemos verlo, digamos, matemáticamente. Nosotros conocemos que la probabilidad de un elemento pues, va a tender en el tiempo a ir acumulándose, o la probabilidad de falla de un elemento va a ir acumulándose en el tiempo hasta que llegue a ser una probabilidad 1, que es una probabilidad cierta, o simplemente acercarse a ese número. Y la ecuación es más o menos esta, en la forma más simple, que para el caso de seguridad funcional, se parte de la idea de que la tasa de falla lambda es una tasa de falla constante en el tiempo. ¿Por qué se piensa que es constante en el tiempo? Bueno, porque se debería limitar el uso del hardware a lo que conocemos como la parte plana de la curva de la bañera. Ya se supone que sorteamos el tema de la mortalidad infantil y no vamos a dejar que lleguemos a la parte de envejecimiento donde nuevamente se disparan las tasas de falla, sino que nosotros vamos a asegurar que el hardware está siendo usado en su parte madura, donde la tasa de falla es constante, que es la parte baja de la bañera. Y esto podría aproximarse para tasas de falla muy pequeñas, aproximadamente a que la probabilidad máxima es lineal en lambda t. Ahora, nosotros necesitamos ubicar cuál es la probabilidad de falla en demanda promedio. Si nosotros resolviéramos la integral bajo la curva de la probabilidad de falla y la acotamos entre dos periodos determinados de tiempo, pues se aproxima a más o menos la tasa de falla peligrosa del elemento hasta el tiempo de inspección promedio. Digamos que es algo así como si el sistema falló, pues yo no sabría en qué momento falló, sino hasta que lo pruebe. Entonces podríamos decir que hasta la mitad del tiempo pudiera haber estado funcionando en forma correcta. Lo cierto es que el cálculo se hace para la probabilidad de falla en demanda promedio, básicamente asociado a las tasas de falla peligrosa. Y para todo el sistema instrumental de seguridad, para toda la función, hablemos de función instrumental de seguridad, la probabilidad de falla en demanda de la función, que es a la que le asociamos el SIL, pues será la suma de la probabilidad de falla en demanda del subsistema sensor, del subsistema controlador y del subsistema elemento final. La suma de las tres, la contribución de esas tres probabilidades finalmente nos dará la probabilidad de falla en demanda total de la función instrumental de seguridad, que es la que nosotros eventualmente vamos a comparar en la tabla del nivel de integridad de seguridad para saber si alcanzamos o no, probabilísticamente hablando, el SIL requerido en las especificaciones de los requerimientos de seguridad. ¿Okay? Vamos a centrarnos básicamente en toda la presentación del día de hoy, en ver cómo la probabilidad de falla en demanda de un elemento típico se va a ir afectando por las cosas que decidamos y entre eso está el hardware que compremos o las políticas de operación y mantenimiento que decidamos usar en nuestra organización. Por supuesto, también hablamos que la probabilidad de falla en demanda debe ser tomada en cuenta, tanto como la probabilidad de falla segura, para poder hacer el cálculo y estimar con qué propensión el sistema instrumental de seguridad que yo estoy creando, pues va a fallar en el tiempo. Y básicamente es una probabilidad de falla de que el elemento asociado a la función instrumental de seguridad falle o actúe sin que nadie le haya solicitado una protección o que no exista una demanda. Básicamente esos cálculos deben ser realizados en la misma forma y no solamente centrarnos en la probabilidad de falla en demanda. Ahora bien, ¿qué cosas son las que debemos considerar para decir que la cuantificación de la falla aleatoria alcanza el SIL requerido? Lo primero que debemos saber es que la cuantificación de la falla aleatoria debe ser un número menor o igual, o mejor en todo caso, que el SIL requerido. No importa si sea la probabilidad de falla en demanda o la probabilidad de falla por hora. Y ese SIL requerido está directamente relacionado con la especificación de los requisitos de seguridad. Nosotros tenemos estadísticas que más del 70% de los usuarios no tienen una especificación de requerimiento de seguridad, entonces es difícil decir, bueno,
cómo sé que cumplo o no cumplo si no siquiera tengo una meta que perseguir? Lo cierto es que una vez que se establece la meta del SIL que debemos perseguir, pues debemos hacer un cálculo para demostrar que realmente obtuvimos una probabilidad o una falla aleatoria que es capaz de trabajar en ese SIL requerido. Dice que tiene que ser determinado por cálculo. La normativa establece que usted debe calcular esa cuantificación, para la redundancia, y puede hacerlo por cualquier método. Puede hacerlo por los más conocidos como árboles de falla, ecuaciones simplificadas, bloques de confiabilidad, Markov, redes de Petri. Usted puede determinar cualquiera, no hay uno, digamos, mejor que el otro desde el punto de vista de la norma. Para ella lo único que necesita es que tú lo cuantifiques y tú decidirás el grado de aproximación del modelo que quieres hacer. Recuérdense que básicamente la cuantificación de la falla aleatoria depende de ecuaciones, modelos, que simplemente son una representación de la realidad y nosotros trataremos de hacer la mejor representación posible mientras más refinamos el cálculo. Pero eso no quiere decir que haya cálculos simples como para que nos permita avanzar sin necesidad de complicar esto. Y adicionalmente pide que se haga un análisis de sensibilidad para poder ir visualizando qué mejoras podemos hacer a partir de ver qué elementos son los que más impactan el cálculo que estamos haciendo. Puede ser que elementos como las tasas de fallas del propio hardware o elementos como el tiempo de inspección que yo decida tomar tienen un alto impacto sobre el desempeño de la función instrumental de seguridad y en consecuencia debemos trabajar en esos aspectos para mejorar nuestro desempeño. Lo cierto es que lo primero que debemos hacer es que tenemos que tener conciencia de lo que se debe calcular. Se debe calcular un índice de performance, probabilidad de falla en demanda, la probabilidad de día por hora, pero también debemos calcular la probabilidad de falla segura, el factor de reducción de riesgo y el tiempo promedio para fallar. Son cálculos que necesariamente deben ser realizados. Y debemos tener cuidado con qué elementos estamos tomando para hacer el cálculo. En el caso de las tasas de falla dependen intrínsecamente del elemento, o qué políticas estamos aplicando desde el punto de vista organizacional para poder mantener y alcanzar y mantener el desempeño que se está requiriendo o la integridad que se requiere. Vamos a empezar a analizar aspecto por aspecto cómo se ve impactado la probabilidad de falla en demanda o el cálculo de la cuantificación. Si hablamos de cuantificación, lo primero que tenemos que decidir es qué modo de operación vamos a representar en nuestro modelo. Conocemos que el modo bajo demanda se representa en términos de la probabilidad de falla en demanda promedio. Ese es el cálculo que yo debería hacer. Pero si estoy en modo alta demanda o modo continuo, yo debería hacer un cálculo de frecuencia promedio de fallas. También lo llaman probabilidad de falla promedio, pero básicamente es una frecuencia de falla a partir de las tasas de falla de los elementos. Para esta charla en específico, para este webinar, vamos a estar trabajando en modo bajo demanda y vamos a estar viendo cómo se impacta el cálculo de la probabilidad de falla en demanda promedio, que si se quiere es más del 90% o hasta mejor, hasta el 95% de las funciones instrumentales de seguridad en la industria de procesos, que es donde normalmente estamos trabajando. Entonces, una vez que se define el modo de operación, se define qué cálculo vamos a hacer. Luego, debemos ver cuál es el impacto de la escogencia de una tasa de falla. Hace rato hablamos que la probabilidad de falla en demanda pues, está asociada principalmente a la tasa de falla peligrosa. Un elemento simple puede tener, en la última revisión del 2010 de la norma, se especifica que puede tener una tasa de falla segura, una tasa de falla peligrosa, está de safe y dangerous, por eso las letras que estamos utilizando, y hay una porción que nunca va a ser detectada. Esa porción también debe ser tomada en cuenta en el cálculo. Nosotros por ahora vamos a centrarnos en el tema de la tasa de falla peligrosa, que es la que va a hacer o inhabilitar a la función instrumental de seguridad a hacer su trabajo. Pero la escogencia del hardware pasa también por la escogencia de las características de los diagnósticos. Hay una fracción de cobertura para las fallas seguras y una fracción de cobertura de las fallas peligrosas si el elemento posee un diagnóstico que le permita verificar que hay una condición que no es favorable dentro del propio instrumento.
Podemos poner un ejemplo, cuando hay una muy alta temperatura en un gabinete, en un sistema de control, pues posiblemente esa podría generar una falla y por eso hay un diagnóstico que lo detecta antes y avisa o da una condición para o hacer una parada automática o simplemente avisar para que se haga una corrección sobre esa particular situación. Y entonces las tasas de fallas que eran seguras y peligrosas, ahora cuando se incorporan diagnósticos en aquellos elementos que tienen diagnóstico, que son, digamos, algo más elaborados, pues eventualmente hay una tasa de falla que está diagnosticada, que es la tasa de falla, digamos, segura diagnosticada, y una tasa de falla segura no diagnosticada, que es el complemento. Y de esa misma forma, para las tasas de falla peligrosas, hay una tasa de falla que se convertiría en diagnosticada y queda finalmente una tasa de falla diagnosticada, o perdón, no diagnosticada, que es peligrosa, que es la ANDA-DU. Esa es la que principalmente nos afecta. Así que del total de fallas de un elemento, pues debemos cuidarnos básicamente de las tasas de falla peligrosas que no están cubiertas por diagnóstico, porque la única forma de poder revelar esa falla es haciendo una prueba, o peor, que existe una demanda y simplemente el sistema no actúe porque ese elemento estaba en una condición de falla peligrosa no detectada. ¿Okay? Ahora, la escogencia de las tasas de falla es algo crítico, porque como ven, es directamente proporcional a la probabilidad de falla de demanda, y entonces debemos tomar conciencia de que la escogencia de un elemento debe demostrar que las tasas de fallas de ese elemento son creíbles, son trazables, tienen que estar bien documentadas para que justifiquemos que se basa en una data que es confiable. ¿Okay? Si podemos decir que eso está cubierto, pues diremos que nuestra tasa de falla para el elemento que estamos utilizando es suficientemente buena. ¿Por qué se hace énfasis en esto? Sobre todo a partir del 2010 hacia acá, por efecto del cambio de la normativa de la actualización. Porque eventualmente, como decíamos el webinar pasado, había gente que podía ocultar el número de las tasas de fallas no peligrosas a través de tasas de fallas que no tienen ningún efecto sobre la función que desempeña un elemento. Entonces, a partir de ahí fueron como acotando un poco más para que las tasas de fallas sean lo más creíbles posible. Recuérdense que esto sigue siendo un modelo y como modelo al fin es simplemente una aproximación de lo que nosotros pensamos que es la realidad. Ahora, ¿de dónde podemos sacar nosotros esa tasa de falla? Bueno, la forma más fácil es que el fabricante nos indique a través de su manual o de su certificado cuáles son las tasas de falla que eventualmente podemos utilizar para representar ese modelo. Estas tasas de falla, si vienen de un elemento certificado como el que les muestro, pues no necesariamente representan su condición de trabajo en el campo, pero se supone que nosotros vamos a aplicar una serie de técnicas para evitar la falla sistemática, y estas representan simplemente las tasas de falla aleatoria del elemento per se. Normalmente se hace un estudio de análisis de criticidad para determinar cuáles son las tasas de falla. Si vemos en el detalle, pues ya el fabricante normalmente nos estaría dando las 4 tasas de falla: las fallas seguras detectadas, las seguras no detectadas, las peligrosas detectadas, y finalmente las que más nos interesan, que son las peligrosas no detectadas. Esos datos nos los indican, en este caso están expresados en algo que se llama FIT, que ya el avance ha dado que no utilizamos una falla, no la expresamos en una falla en 1.000.000 de horas, sino que la expresamos en una falla en 10 a la menos 9, ya que son elementos que han ido refinándose con el tiempo. Este es un elemento muy conocido, es un transmisor de temperatura marca Rossmann, que es súper conocida por todos. Y así eventualmente podemos generar como la tasa de falla y podemos tomar una tasa de falla correspondiente. ¿Okay? Bien, lo siguiente es que verifiquemos entonces cómo estamos manejando el elemento que escogimos. Ya hemos visto que trabaja en un modo específico, estamos calculando la probabilidad de falla y demanda, hemos escogido un elemento que tiene una tasa de falla en específico, y luego lo que podría suceder es que ese elemento lo tengamos que combinar en alguna forma. Al combinar esos elementos en alguna forma que genere alguna redundancia,
inmediatamente se genera la posibilidad de que una sola falla, por algún elemento externo, genere la falla de todo el arreglo. ¿Me explico? Si tenemos una redundancia de, por ejemplo, 2 transmisores, hay una posibilidad que ese transmisor falle por una causa específica, una causa que se llama causa común. Está representado por beta, y básicamente lo que quiere decir es qué posibilidad existe o qué probabilidad existe de que los dos elementos fallen al mismo tiempo. Vamos a ver cómo lo afecta el caso de beta. Nosotros podemos decir, según utilizando una ecuación simplificada, que básicamente la probabilidad que fallen los dos equipos es que fallen al mismo tiempo, que es la probabilidad de falla de uno por la probabilidad de falla del otro. Pero si usamos el modelo de falla de causa común, vamos a darnos cuenta que eventualmente la falla de causa común está asociada a la probabilidad de que falle un elemento por los mismos tipos de causas. Nosotros podemos utilizar betas que van desde 1 hasta 10% para elementos de campo normalmente, o 1 a 5% para los elementos de control, y que eventualmente tienen muchas formas de calcularse. El beta puede calcularse a través de un cuestionario, que es lo típico que se usa en C1508, donde se dice cómo la organización trata las redundancias, si cae todo en la misma caja, por el mismo tipo, si están todos bien entrenados para trabajar con esa tecnología, si se usan tarjetas diferentes, y se hace un cuestionario. Ese cuestionario básicamente nos arroja un puntaje cualitativo de cuánto es la probabilidad de una falla de causa común en términos de porcentaje. Y si ven la ecuación de arriba, donde no se toma en cuenta la causa común y la de abajo, verán que básicamente el peso mayor de la probabilidad de falla en demanda para una arquitectura redundante está asociado a la que multiplica beta, que es la condición de falla común, porque la condición de falla, digamos, coincidente, que es la multiplicación de la falla de cada elemento, pues se hace mucho más pequeña, porque estamos hablando de que ahora la tasa de falla se va a multiplicar por la misma tasa de falla al cuadrado. La única forma de reducir beta normalmente es usar redundancia diversa, etcétera, etcétera, y cuando se aplica el cuestionario, pues nos dará el número de beta más pequeño. Pero quiero resaltar que eventualmente cuando usted usa el modelo, incluyendo las fallas en causa común, pues la tasa de falla o el resultado de la probabilidad de falla en demanda, pues vean el ejemplo que les traemos, puede pasar de un indicador por 10 a la menos 8 a 1 por 10 a la menos 6. Y eso es sustancialmente grande porque básicamente se suma esa condición de falla común. Ahora, ¿qué sucede cuando va modificándose el beta? Pues básicamente miren cómo va afectando la probabilidad de falla en demanda promedio, que es la que estamos calculando. A medida que aumente el beta, muy probablemente aumente la probabilidad de falla en demanda. Así que no es que hagamos trampas poniendo betas pequeños, sino que seamos conscientes de que todo lo que hagamos para eliminar una falla de causa común es lo que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, no ponga el transmisor de presión en el mismo tab de proceso para conectar 2 transmisores o 3 transmisores si fuese una votación de defecto. Póngalo en tab separados y eso hará que realmente el puntaje de beta o el porcentaje de beta sea mucho menor, porque usted ya está tomando previsiones para que eventualmente una sola falla, que es que se tape en la toma de proceso, pues no afecte a la redundancia en forma completa. Entonces el mensaje básicamente es que el beta es, si se quiere, el parámetro que más afecta la probabilidad de falla en demanda cuando estamos trabajando en redundancia, con una arquitectura que es redundante, y eso debe ser tomado en cuenta para minimizar las condiciones de que esa redundancia pueda fallar por una sola causa, y maximicemos la inversión que estamos haciendo en poner otro elemento, dándole los chances probabilísticos para que pueda operar en forma correcta sin que eventualmente se vea afectado. Por ejemplo, son redundantes y los alimentamos de fuentes diferentes. Todo eso va a impactar la forma en que se trabaja el sistema implementado de seguridad. ¿Okay? Les recuerdo que las preguntas las hacemos al final. Entonces, ténganlas por ahí que las vamos a contestar todas. La otra cosa que afecta, más allá de lo que yo hice en el diseño, de ver cómo los arreglo,
y lo que dice el diseñador de cómo escojo la tasa de falla adecuada, es la política que vamos a implementar dentro de la organización. Lo primero es determinar cuánto tiempo creo yo que esa instrumentación que yo estoy poniendo va a estar trabajando, digamos, algo así como su vida útil. Y una vez que yo determino la vida útil, que es lo que se llama el Mission Time, o MT, yo podría determinar que si no hiciéramos pruebas algunas, cómo la probabilidad de falla en demanda va a ir creciendo con respecto al tiempo. Y si yo dijera que yo voy a cambiar el equipamiento cada 10 años, en vez de hacerlo cada 20 años, cuando ya la vida útil de toda la instalación baja, pues eventualmente yo modificaré mi probabilidad de falla en demanda promedio a partir de acortar el mission time. Porque acuérdense que estamos buscando el promedio de esa curva. Entonces, si yo acorto el mission time, pues eventualmente estoy diciendo una declaración de la política de mantenimiento que nosotros cada tanto tiempo vamos a reemplazar el equipo y vamos a colocar un equipo nuevo, donde las tasas de falla y envejecimiento pues serán distintas y por lo tanto yo espero que sea menos propenso a fallar la función o el elemento, y eso está relacionado a cómo yo voy a modificar la tasa de envejecimiento que yo esperaba para la función. Entonces, recuerden que estamos viendo cómo cada decisión que tomamos va a afectar la probabilidad de falla en demanda promedio. Entonces decíamos, si acorto el tiempo de emisión o de expectativa de recambio de la instrumentación, pues voy a afectar la probabilidad de falla en demanda promedio. La otra decisión que es muy importante es el tiempo de pruebas periódicas. Cuando yo digo que voy a probar, o a juro, tengo que probar la función instrumental de seguridad, es obligatorio, debo decidir cada cuánto la voy a probar. Yo, como el tiempo de inspección es directamente proporcional a la probabilidad de falla en demanda, yo pudiera estar tentado a decir que voy a probarlo en tiempos muy cortos, 6 meses, un año. Pero eso tiene que estar atado a la realidad de la organización y de la instalación donde se está instalando. Y es una decisión que no toma el diseñador. Es una decisión que es transmitida desde la organización hacia el diseñador. Y así tiene que ser para evitar sorpresas, que usted haga un diseño completo y cuando llegue a operación y mantenimiento le dicen, mira, yo no puedo probar eso una vez al año. Yo lo voy a poder probar cada 3 años, que es cuando se cambia un tamiz molecular o un catalizador, que yo voy a detener la planta y puedo hacer las pruebas completas. Y entonces en ese caso todo el trabajo que se hizo se ha perdido. Por lo tanto, es una decisión consensuada con las políticas de operación y mantenimiento, como les vengo diciendo. Y básicamente, lo que afecta a la probabilidad de falla en demanda o es la forma en que yo la pruebo o el hardware que yo escogí para poder implementarla. Imagínense este caso, la primera parte de la gráfica que les muestro es donde está operando la función instrumental de seguridad y de pronto se fue a modo de falla algún elemento que en ese caso es una falla no detectada. Todo el periodo que está en rojo es el periodo que se espera para que yo pueda hacer la prueba periódica, digamos un año, y falló al mes número 4. Todo ese periodo en rojo es el mes que yo estoy esperando, todo el tiempo que se espera desde que está la falla oculta presente y por lo tanto no estoy protegido hasta que yo decido probarlo para darme cuenta que estaba malo y poder hacer la revisión del caso. Por eso los tiempos de inspección tienen que ser lo suficientemente cortos como la organización pueda soportarlo en el tema de producción. Y para eso se hacen pruebas periódicas. Eso quiere decir que dentro de un tiempo especificado de la admisión de un elemento, yo puedo hacer pruebas periódicas. En un principio estimo que son perfectas, por eso es que la probabilidad de falla en demanda baja a su nivel más bajo cada vez que yo hago la prueba. Es como si reseteara un contador y ese contador vuelve a empezar a acumular probabilidad de falla. Y eventualmente, a medida que yo acorte las pruebas periódicas, pues también acortaré o disminuiré la probabilidad de falla en demanda promedio, y ese es el efecto que tiene básicamente la prueba que se hace en forma periódica. Y la prueba debe estar hecha con un procedimiento específico que busca probar o revelar fallas ocultas, que es la tasa de falla que eventualmente afecta la probabilidad de falla en demanda. Esto es, digamos, la representación del modelo si las pruebas periódicas fueran perfectas. Pero ¿qué pasa
si eventualmente acortamos ese periodo. Decíamos que al acortar el periodo de la prueba periódica, pues disminuimos la probabilidad de falla en demanda promedio dentro del mismo tiempo de emisión. ¿Okay? Ahora bien, si la prueba no es perfecta, debe haber una condición o una parte de la ecuación que se modifica en nuestro modelo y está soportado por lo que yo estimo que es la cobertura de la prueba periódica. ¿Qué pruebas puedo yo hacer? Imagínense este caso. La función instrumental de seguridad es necesariamente utiliza una válvula que debe bloquear en forma hermética. Cuando yo hago la prueba y diseño el procedimiento de prueba, yo hago el recorrido de la válvula, pero yo no puedo certificar la hermeticidad si yo no bajo la válvula en la prueba. Pero yo no puedo hacer eso porque los tiempos de parada son muy cortos, digamos. Entonces, hay una cantidad de posibles fallas que yo no estoy probando y eso queda fuera de la cobertura de las pruebas periódicas y como no las puedo probar, pues se va acumulando y por eso es que ahora la curva de probabilidad de falla en demanda se va desplazando hacia arriba y por lo tanto la probabilidad de falla en demanda promedio también se desplaza. Entonces, ¿qué debemos hacer en este caso? Pues debemos tomar en cuenta cuánto es la cobertura que esperamos para una prueba y eso hay forma de calcularlo para no decir que las pruebas son en un 100%. Si decimos que la prueba es un 100%, pues volvemos al caso de las pruebas perfectas que vimos anteriormente. Pero hay que ser suficientemente honestos para poder determinar cuánto es la cobertura de una prueba periódica. ¿Qué pasa cuando eventualmente la función o el elemento falla? Pues debe haber un promedio de tiempo que es el tiempo en que yo estimo repararla. ¿Qué pasa? Supongamos que yo tengo un diagnóstico que detecta una falla en específico. Yo puedo tomar dos decisiones. O voy a paro seguro o doy una alarma para que alguien haga algo con la prueba mientras que no se presente una demanda. O esperando que no se presente una demanda, por eso el tiempo de reparación debe ser suficientemente corto. Pero para eso se necesitan políticas de un buen manejo de stock de repuestos, un buen manejo de las competencias del personal que está disponible para hacer la reparación, para que eventualmente podamos sincerar ese tiempo. Hay mucha gente que dice, bueno, no, yo reparo en mi planta en 4 horas la falla de un transmisor. Pero ¿qué pasa si ese transmisor está en una plataforma offshore y no hay repuestos sobre la plataforma? Pues el tiempo de reparación podría ser hasta de 32 horas. En el mejor de los casos, si no estamos hablando de una falla de una válvula, y eventualmente eso impactaría suficientemente la probabilidad de falla en demanda. Las que eventualmente son detectadas durante la prueba periódica, pues están asociadas al underdue por el tiempo de reparación y esas las reparamos durante ese periodo. Y si pudiéramos hacer alguna reparación en línea, está representado por la tasa de falla detectada peligrosa que eventualmente puedo reparar una vez que la detecte si yo no voy a paro seguro. Si eventualmente no permito reparaciones en línea, sino que voy a paro seguro, esa parte de la ecuación no tiene mucho sentido. Lo cierto es que mi decisión como organización del manejo del stock y del manejo de las, digamos, de los equipos de mantenimiento, la gente y sus competencias, pues afectarán directamente la probabilidad de falla en demanda. La gente. Sí, eventualmente también tenemos cómo se afecta el tiempo de pruebas parciales cuando son imperfectas. Y eso es lo que llamamos nosotros, o lo que normalmente hablamos, que es el partial stroke test o las pruebas de tipo parcial. Y eso debe ser también manejado de la misma forma. ¿Qué sucede cuando yo decido hacer una prueba parcial? Digamos, volvemos al tema de que yo debo parar la instalación para probarla solamente a 3 años. Pero eso es mucho tiempo para que una válvula, que eventualmente siempre va a estar abierta, tenga muy buen desempeño a la hora que yo necesite cerrarla. Es un tema de sentido común. Lo que no se prueba constantemente, pues es más probable de que el día que se necesite, pues
no esté disponible. Cuando yo decido hacer pruebas de cobertura parcial o parciales en el tiempo, yo lo que estoy decidiendo es cuál es la cantidad de tasa de falla que yo puedo probar en ese momento y cuáles no. Voy otra vez con el ejemplo de la válvula. Yo en una prueba parcial, donde muevo una válvula que siempre está abierta, la muevo un 5%, pues estoy revelando cualquier falla que exista propia de ese mecanismo de romper la inercia e iniciar el movimiento. Que esté el vástago partido, que tenga una fuga muy grande en los empaques de el actuador, pero yo no puedo probar una prueba parcial de una válvula que está abierta que el recorrido completo hasta cerrado se cumple, o que pueda probar la hermeticidad de esa válvula. Entonces, esa porción no queda aprobada y es la porción que está representada en rojo. ¿Cuáles las que están cubiertas por la prueba parcial, la tasa de falla, y cuáles no? Y eventualmente, dentro del TSUI, que es la primera, digamos, la primera prueba que yo voy a hacer para la prueba periódica, yo pudiera simplemente ahora tener pruebas parciales que no son perfectas, pero que eventualmente mejoran la probabilidad de falla en demanda, y esa es la forma en que la probabilidad de falla en demanda se ve afectada cuando yo abro pruebas parciales. Simplemente hago una división de la cantidad de tasas de falla que puedo probar en un momento determinado y cuáles voy a probar finalmente con la prueba de inspección que yo tengo pautada y programada según mis políticas. Otra cosa que afecta también la probabilidad de falla en demanda, a pesar de que no es un cálculo aleatorio, pero sí viene de la política de mantenimiento, es cuánto tiempo yo pienso que va a estar en bypass una función, porque eventualmente es algo que es recurrente y que es una práctica común en una instalación. Básicamente se representa en el tiempo que va a estar en bypass la función sobre el tiempo de inspección, que es cuando yo pienso que voy a reinicializar de alguna forma la probabilidad de falla en demanda. Y eso se suma directamente a la probabilidad de falla en demanda de la función instrumental de seguridad. Y quiere decir que, así como cuando yo estoy reparando, la función no está disponible para protegernos, cuando está en bypass tampoco está disponible para protegernos, yo debería estimar eso, si eso es una política que eventualmente está dentro de la organización. Si eventualmente no está permitido o es muy restricto, o la demanda o se maneja un bypass siempre y cuando haya redundancia suficiente como para que la protección siga estando en servicio, pues eso pudiera estar o no dentro del modelo de la ecuación que finalmente termina calculando la probabilidad de falla en demanda. Entonces, hasta ahora hemos visto todos los procesos que de una forma u otra van a modificar, y fíjense que fuimos haciendo que la ecuación de nuestro modelo, que está basado en ecuaciones simplificadas porque son las más fáciles de poder visualizar, pues ha ido creciendo a medida que hemos ido tomando decisiones. Empezamos por calcular la probabilidad de falla en demanda porque decidimos que el modo de operación que íbamos a estudiar hoy era el modo de operación bajo demanda. Después vimos cómo las tasas de falla, que básicamente decíamos que de todas las que poseía un elemento, la tasa de falla, digamos, a considerar con mayor detalle era la tasa de falla peligrosa no detectada. Después vimos cómo, si hay una redundancia, el factor de causa común beta nos afectaba. Después vimos cómo el tiempo de renovación del equipamiento para ponerlo tan bueno como nuevo nos afectaba también. Y luego fuimos haciendo variaciones del tiempo de reparación y el tiempo de inspección, haciendo inspecciones perfectas, inspecciones imperfectas o inspecciones parciales de la función instrumental de seguridad. Entonces la idea realmente del webinar de hoy era ver cómo esas factores nos terminan impactando. Si vemos el mismo ejemplo que hemos visto estos días, pues todos los parámetros a considerar, tiempo de parcel stroke, cobertura de la prueba parcial, el tiempo de la prueba periódica, el tiempo para reparar, las coberturas de las pruebas periódicas, el beta, las tasas de falla, las coberturas de diagnóstico, pues tienen que ser tomadas en cuenta para la escogencia de cada elemento y para la escogencia de lo que se quiere hacer como cálculo, para que finalmente podamos tener un cálculo en términos de probabilidad de falla en demanda, probabilidad de falla segura, factor de reducción de riesgo,
el spurious rate o la rata de falla espuria o el tiempo promedio para fallar seguro. Todo eso nos va a dar al final un cálculo de probabilidad de falla en demanda que nos dirá cuál es el CIL calculado. Pero decíamos también, o entendíamos que el CIL calculado no necesariamente es el CIL que va a alcanzar la función, porque podría estar restringido por arquitectura o por la propia capacidad sistemática. ¿Okay? Adicionalmente decíamos que había que hacer un análisis de sensibilidad para decidir o verificar sobre qué acciones íbamos a tomar para mejorar el performance o cuáles son los que más afectan para poder mantener a raya las condiciones de degradación de la probabilidad de falla en demanda de una función. Finalmente, como resumen, pues el desempeño probabilístico de la función va a depender de la calidad del hardware que estamos escogiendo y que eso depende, como hemos visto cuando vimos capacidad sistemática, de la gestión de seguridad funcional que hace el fabricante para poder ofrecer un equipamiento que sea de calidad en términos de la cuantificación de la falla aleatoria. Del seguimiento de los requisitos de diseño, cómo se hace para calcular el beta o cómo se hace para que eventualmente podamos escoger las tasas de fallas que sean las adecuadas, y finalmente de las políticas de operación y mantenimiento, aunque pareciera que son dos grupos separados, el que diseña y el de operación y mantenimiento, pues hemos visto todo el impacto de las decisiones de operaciones sobre la probabilidad de falla en demanda, y no basta con entregar un sistema para que después lo opere y lo mantenga otro grupo si eventualmente no se va a cumplir ninguna de los parámetros que se asumió en el diseño, ya que ahora la normativa explícitamente pide que el desempeño del sistema instrumental de seguridad en operación y mantenimiento deba verificar que todo lo que se asumió en el diseño pues continúa así, como para decir que sí estamos dando el desempeño o la reducción de riesgo necesaria. La cuantificación de la falla aleatoria se tiene que hacer para demostrar que se cumple con la SRS en términos de el desempeño, y básicamente no importa qué modelo utilice, siempre y cuando justifique su decisión. Adicionalmente, bueno, debemos ser muy cautelosos en la escogencia del hardware y, por supuesto, de las tasas de falla asociadas a ese hardware, porque podríamos simplemente hacerle trampa al cálculo, porque al final es un número que es manipulable. Hay un dicho de Mark Twain que decía que la estadística podía justificar cualquier cosa, y para eso ponía un ejemplo y decía que la cama era el lugar más peligroso del mundo, y lo justificaba porque el 80% de las personas mueren en la cama. Entonces, dependiendo de tus hipótesis, pueden justificar cualquier cosa, y por eso hay que tener en cuenta que las tasas de fallas tienen que ser creíbles, tiene que haber una trazabilidad a dónde salió esa tasa de falla y tienen que estar documentadas para nosotros poder justificar el uso de las mismas. Y que finalmente hay que hacer un análisis de sensibilidad que nos permita poner el dinero en la mejora de nuestro diseño en donde realmente debería estar. Entonces, con esto cerramos el webinar para iniciar la parte de preguntas y respuestas a través del chat. Déjenme yo abro el chat para que inicie. Hay una pregunta de Francisco Díaz que nos dice: en proyectos de sinergia con instrumentación existente, ¿cómo afectaría el estudio CIL? Bueno, tienes que tomar en cuenta cuál es la mejor tasa de falla que representa esa instrumentación existente. Para eso, yo les comentaba que la forma más fácil y más expedita de usar lo que dice el fabricante, pero si supongamos que es una instrumentación que el fabricante no te brinda información, siempre hay información alternativa como de las tasas de falla propia de la instalación, si las llevaran, o eventualmente bibliografía genérica como Orena, donde te dice cómo es el desempeño de la tasa de falla de una familia en específico, de un instrumento en particular, y en ese caso podríamos nosotros tomar esa tasa de falla, validarla, justificarla y documentarla para poder hacerlo nuevamente. Jesús me pregunta por aclarar nuevamente el tiempo de emisión. El tiempo de emisión, tú diseñas una función instrumental de seguridad con un hardware particular, y tú tienes que decidir
en cuánto tiempo es la política de la compañía para que usted cambie la instrumentación y la coloque como nueva. Si no tiene esa política, pues básicamente el mission time es el mismo tiempo de vida de la instalación, 25, 30 años. Pero si hay una política de recambio de instrumentación que dice que a pesar de que la planta yo espero que trabaje 30 años, pero yo cada 10 años voy a hacer el reemplazo de la instrumentación, pues eso impacta la probabilidad de falla de demanda porque es el tiempo que está diseñado ese hardware para mantener sus condiciones en la mejor forma posible. ¿Okay? Ramiro nos pregunta, dentro de los manuales de seguridad de los equipos existe la probabilidad de falla de demanda para diferentes tiempos de prueba que el fabricante calculó. ¿Cuál sería el problema de pedir al encargado del SIS que en base a esos datos, sacando el común tiempo de las diferencias de los diferentes subsistemas, sean ellos quienes propongan el límite máximo de realizar la prueba para no degradar el SIS? Eso es el ideal. El ideal sería que nosotros, digamos, atendamos las recomendaciones del fabricante, pero no es suficiente, porque esas condiciones a las cuales ellos están haciendo las pruebas no normalmente representan la realidad de una instalación. Y fíjense que cualquier cosa que se decida en cuánto tiempo yo reparo, o cómo tengo yo mi stock de repuesto, o cuánto tiempo lo pongo en bypass, o cuándo puedo realmente hacer las pruebas de inspección, es lo que determina realmente que una función instrumental de seguridad tenga una probabilidad de demanda en particular, para que el diseño no se divorcie de la operación. María Medina nos pregunta qué significa espuria. Espuria es algo así como fastidioso. Entonces, cuando hay una falla espuria, es una falla que provoca que se detenga el proceso productivo, no genera una condición de riesgo más allá de que, bueno, tenemos que volver a arrancar la instalación, pero definitivamente afecta a la producción. Entonces, como afecta a la producción, pues realmente es un dolor de cabeza para la instalación y por eso debe ser tomado en cuenta cuando se hacen los cálculos probabilísticos, tanto para la probabilidad de falla en demanda como la probabilidad de falla segura o la probabilidad de falla espuria, como la nombran en alguna bibliografía. Pablo Marino, si al calibrar un medidor de caudal SIL 3, el mismo tiene puntos fuera de especificación, deberíamos tener en cuenta el tiempo que tardamos para reponer este equipo, ¿no? Si todo lo que afecte la puesta en servicio nuevamente de un elemento o subsistema de la función instrumental de seguridad, debe contemplarse. Y debe contemplarse en términos de cómo es una organización y cómo la organización va a afectar en términos de degradación de la instrumentación que posee cada una de las funciones. Y realmente debemos tomar en cuenta todos los aspectos que sean posibles para que el modelo sea lo más efectivo posible. Jairo Páez, aunque no es mi día a día, me pareció bastante explícita la información. Gracias. Para el caso del equipo de telecomunicaciones, se requiere una norma que todos los caminos a ser redundantes sea según la probabilidad de demanda. Sí, es más o menos el mismo principio. Jairo trabaja en comunicaciones. Pero es el mismo principio, es tratar de darle los mejores chances a las redundancias y para eso hay que eliminar las fallas en causa común al mínimo posible. Danilo ya nos pregunta, a ver, si hubiera discrepancia en el lambda del fabricante y el producto por Oreda, por ejemplo, ¿qué aproximación se puede tomar? Lo bueno es que Oreda te da una colección de datos, te da una curva que normalmente está representada por una curva normal o una curva gamma, y te dice dónde está. Si quieres hacer un estudio más profundo, pues simplemente usando Bayes, puedes agarrar y hacer una actualización de las tasas de falla que tú tienes con el fabricante con respecto a la familia de Oreda. Y si no fuera así, pues tienes que escoger cuál es la que tú crees que representa mejor el modelo. Exida, en su página web, tiene algo que se llama Safe Data, y ella te dice cuál es el rango donde tú pudieras considerar válida una tasa de falla. Esto también lo han hecho ellos para evitar que se estén usando tasas de falla que sean demasiado optimistas, y es una muy buena guía y está disponible para cualquiera. Edgar Hernández, si la probabilidad de falla en demanda aplica para todas las SIL, ¿cómo afectan los cálculos las pruebas individuales de los elementos? Es como si fuese una prueba parcial, es el mismo efecto de una prueba parcial.
y eventualmente yo no pruebo toda la función instrumental de seguridad, pero yo sé que los transmisores los puedo probar una vez al año. Cuando puedo probar la válvula y la función completa cada 3 años. Entonces, básicamente es el mismo efecto de una prueba parcial. ¿Cuál es la cobertura de la prueba parcial? Me va a decir qué tan bueno va a ser el mejoramiento del performance o no. Héctor Becerril, saludos Héctor. No entendí bien la parte de saber diferenciar el modo demanda y alta demanda. Bueno. Eso tiene que ver con el proceso anterior al diseño. Para los que nos han seguido en otros webinars, pues básicamente en función de cómo va a funcionar la función instrumental de seguridad, se ve si el modo bajo demanda es que si falla la función, pues está en una falla oculta, mientras que no hay una demanda del proceso, quiere decir que no exista alto nivel a ser protegido en un recipiente, pues no pasa nada. Y eventualmente se espera que ese nivel esté pidiendo que sea protegido, que sea una demanda, por lo menos una vez, menos de una vez por año. Cuando hay un sistema en demanda que piden ser protegidos más de una vez por año, se llama de alta demanda. Y en modo continuo, digamos, es donde el control y la protección están en la misma función funcionado. Digamos, el control de velocidad de los álabes de un equipo tipo turbina, si falla, pues ya en la condición de peligro está. Entonces, eso se llaman de modo continuo porque es como, digamos, el piloto automático de un avión. Si falla, ya tenemos el problema encima. Entonces, hay una diferenciación, pero básicamente eso también se explica mucho más en los webinars de asignación del CIL que están seguramente colgados en nuestro canal de YouTube, al cual les recomendamos que se suscriban porque eventualmente se están colgando todos los webinars que hemos estado haciendo. María Medina, ¿qué método recomienda? Ecuaciones simplificadas. Yo recomiendo el método que se le haga más simple y que crea usted que es mejor para representar. A nosotros particularmente tenemos un agrado por árboles de falla o por bloque de confiabilidad porque es muy fácil de presentar la relación entre las redundancias y cómo un elemento afecta a otro elemento, porque va acompañado no solamente del refinamiento del cálculo matemático, sino también de una forma de que cualquier usuario que no sea experto en una metodología pueda entender cómo se relacionan los instrumentos para que se genere una falla, o cómo se relacionan los subsistemas para que se genere una falla. Entonces los gráficos ayudan bastante para que alguien que no sea experto en el cálculo pueda entenderlo. Hay quienes tienen alguna especial preferencia por Markov, porque piensan que eventualmente es mucho más refinado el cálculo, pero eventualmente no todo el mundo tiene, digamos, los conocimientos, y no tiene por qué tenerlos, para entender un diagrama de estados de Markov. Entonces, mientras, digamos, más simple, debemos buscar un punto intermedio. La ecuación simplificada está muy bien cuando estamos haciendo los cálculos iniciales, pero después seguramente la ecuación simplificada no podrá representar la mayor cantidad de posibilidades que se generan en la realidad. Ramiro nos pregunta, ¿el cálculo del disparo espurio no entra directamente en la fórmula de probabilidad de falla en demanda? No, son cálculos separados. Es un cálculo aparte y hay unas ecuaciones que, si las quieren ver en ecuaciones simplificadas, son muy simples, pero siempre y cuando están asociados directamente a las tasas de fallas seguras, no a las tasas de fallas peligrosas, como vimos ahorita para la probabilidad de falla en demanda, y se hace una relación igual como hay ecuaciones igualitas que la de probabilidad de falla en demanda, que usan las tasas de falla peligrosas, pero usan las tasas de falla seguras para poder hacer el cálculo, pero un cálculo separado. ¿Qué es exactamente una falla común? Imagínate que te voy a rehacer el ejemplo que comenté hace un rato. Tienes una toma de proceso y eventualmente se decidió que para poder alcanzar el SIL necesitabas 2 transmisores de presión. Esos 2 transmisores de presión botarían en la arquitectura 1 de 2. Pero como es una planta que ya está funcionando, yo solamente tengo una toma de proceso para ese punto. Y yo decidí colocar
los dos transmisores a la misma toma de proceso. Si la toma de proceso en algún momento se taponeara o se tapa, pues eventualmente los dos transmisores quedarían en la misma condición de falla porque no están censando el proceso. Entonces, básicamente, la falla común es una falla única que es capaz de deshabilitar o limitar el performance de más de un elemento a la vez cuando estos elementos son conectados en forma redundante. Ahí los dos transmisores eran redundantes porque están haciendo la misma función, pero no tomamos las previsiones como para que se disminuyera la probabilidad de que un taponamiento en una toma dejara fuera de servicio a ambos transmisores. Si tuviésemos dos tomas separadas, pues sería menos probable que eventualmente se taponeara eso. Igual que la alimentación eléctrica la tiene en la misma fuente o la está conectando a la misma tarjeta, una falla en una tarjeta, pues saca de servicio a los dos transmisores donde estaban siendo conectados. Ricardo Villaloca nos pregunta cuáles son los criterios para seleccionar beta para conocer la falla de causa común. Modelos de beta hay muchos. SINTEF en Noruega tiene unos bien específicos, pero el que más se utiliza o es más comúnmente utilizado es un checklist que existe en ISE 61508. Y básicamente se hacen preguntas, se hace una evaluación cualitativa de cómo la organización trabaja la redundancia. Y pregunta, los cableados van por bandejas diferentes, están conectados los elementos redundantes están conectados en cajas diferentes, y eso tú vas diciendo sí o no, al final te dan un puntaje, y ese puntaje se referencia en el porcentaje de beta o de causa común que se estima se esté poniendo esa instrumentación en específico para una función en un sistema específico. Y normalmente va de 1 al 10%, que es muchísimo, en los elementos de campo, y de 1 a 5% normalmente en lo que son elementos del sistema de control. A ver, otra pregunta. Ya cumplimos la hora. Jesús me pregunta, ¿cómo saber si usar lambda de U o lambda de D para el cálculo de la profundidad? Eso va a depender del modelo que estés usando. Fíjense que nosotros a medida que fuimos haciendo crecer el modelo, usamos solamente lambda de U hasta que inmiscuimos las reparaciones. Cuando inmiscuimos las reparaciones, pues las reparaciones primero tenemos que detectarlas. Para detectarlas, estamos haciendo o trabajando sobre las lambdas peligrosas que habían sido detectadas para poder inmediatamente salir y hacer la reparación. Bien sea que la detectamos mientras que estábamos haciendo la prueba periódica o simplemente si podíamos manejar una reparación en línea. Yoyi, mi amigo Yoyi me pregunta, una vez la instalación está en operación para cumplir con el estándar y validar que el sistema instalado cumple con lo requerido y diseñado, ¿se deberían hacer cálculos del SIL del desempeño de tasa real o usando los datos genéricos ajustados a Bayes? ¿Hay ventajas y desventajas de uno u otro? Sí, lo ideal es que la organización esté suficientemente preparada como para llevar sus propias estadísticas, porque eso va a ser una representación muy ajustada a su realidad, pero si no las tiene, pues eventualmente pudiéramos ir ajustando tasa de falla a través de Bayes y poder tener una aproximación lo más representativa de esa realidad. Aún así no va a ser el modelo propio de la instalación. Los pros de llevar tus propias tasas de falla es porque vas a tener una representación fidedigna del modelo bajo el cual tú estás trabajando, y en contra tiene que eso requiere de una organización que esté preparada para eso y esté consciente del esfuerzo que conlleva ir acumulando unas tasas de falla. El deber ser de cualquier organización que trabaje en confiabilidad o en seguridad basada en confiabilidad. Y si no se tiene, pues se puede hacer por teorema de Bayes, por esto necesita una preparación y un personal que conozca cómo hacer, y eso simplemente daría una aproximación. Igualmente seguimos trabajando en modelos y el modelo se va a refinar en función de que uno haga el esfuerzo de que ese modelo represente la mejor
o en mejor forma la realidad que estamos viviendo en cada instalación. Todas las instalaciones son distintas por más que se parezcan. Jesús nos pregunta si cada vez que se necesita hacer una reparación es necesario verificar el SIL. No, lo que se requiere es que eventualmente se tome en cuenta cómo la organización trabaja las reparaciones, cuánto tiempo promedio se toma para hacer una reparación de un elemento sensor, cuánto promedio se tarda en hacer la reparación de un elemento final, dependiendo del elemento final y dependiendo de la falla que tiene ese elemento, pues los tiempos serán distintos y eso tiene que estar incluido en el cálculo del modelo para poder determinar la mejor aproximación a la realidad. Si nosotros simplemente obviamos los tiempos de reparación o los tiempos de bypass, pues simplemente estamos diciendo dos cosas. O asumimos que nuestros tiempos de reparación son perfectos, o yo siempre voy a hacer las reparaciones fuera de línea y nunca voy a colocarme el bypass. Y eso no necesariamente representa la realidad, pero es una aproximación más gruesa, pero aproximación al fin. Jesús nos pregunta si el tiempo de inspección es diferente para cada SIL. Sí, definitivamente. Cada función instrumental de seguridad tiene un SIL asociado y tiene un performance asociado y por lo tanto debe tener un tiempo que lo defina. Ahora, uno los agrupa según la realidad. Eventualmente yo pudiera probar todas las protecciones de una bomba que tiene un SPER una vez al año sin problema. Y el TSOI de las bombas o de las protecciones de la bomba por alta presión de descarga o baja presión de succión pudieran, en todo caso, probarse más frecuentemente que una válvula de corte, que eventualmente no tiene las facilidades necesarias para que eventualmente pueda probarse en la misma forma o en la misma facilidad. A ver si hay otra pregunta. Bueno, creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Seguramente ya a finales de la semana se estará colgando el webinar nuevamente para que lo disfruten en nuestro canal de YouTube y esperamos que el jueves le pasemos una encuesta que quisiéramos que nos colaboraran con eso para decidir qué set o qué serie de webinars se van a hacer para mayo. Bueno, muchas gracias. Cuídense mucho estos días y si Dios quiere nos vemos el próximo martes cuando ya decidamos qué serie vamos a publicar para el mes de mayo. A todos un gran abrazo desde acá, que espero que estén muy bien, que sus familiares estén muy bien y sigamos cuidándonos para que eventualmente podamos conseguirnos nuevamente en este espacio. Entonces, hasta luego.